Muy buenas tardes. Me llamo Fernando Fernández Ares y soy el director de programación de la Casa de América y les quiero dar la bienvenida en esta tarde lluviosa, de esta semana lluviosa, de este mes lluvioso, de esta primavera lluviosa. Apreciamos muchísimo el que hayan venido hoy para acompañarnos en este homenaje a doña María Mercedes Carranza, que hoy celebramos en colaboración, que hemos organizado en colaboración con el Instituto Caro y Cuervo, que cumplió el año pasado 75 años mientras nosotros cumplíamos 25. Muchísimas gracias al Instituto Caro y Cuervo por ayudarnos en esta actividad. Como decía, recordamos hoy a María Mercedes Carranza, autora, intelectual pública, gestora cultural, una de las figuras más relevantes y más representativas de la vanguardia literaria en Colombia, pero también, me atrevería a decir, en toda Hispanoamérica y en toda la cultura en lengua española. Tenemos unos invitados de primer orden. Va a moderar esta mesa redonda, este evento, Martín Gómez, el delegado del Instituto Caro y Cuervo en España. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Y Noni Venegas, poeta, que vuelve a esta casa y que nos va a hablar del perfil de María Mercedes Carranza como poeta, como autora y en su obra literaria. Y tenemos también al escritor y periodista Daniel Samper Pizano. Muchísimas gracias de nuevo también por volver a la Casa de América, que nos va a hablar de María Mercedes Carranza en su faceta de gestora, de intelectual y también de amiga personal, puesto que era amiga personal al final del acto, y es una de las partes más importantes del mismo. Tendremos una lectura de poemas a cargo de reconocidas poetas y escritoras que están aquí hoy con nosotros. Yo siempre aprovecho para meter una píldora de publicidad de la Casa de América. Ya saben que esta es su casa. Vengan a nuestras actividades, no solo las de literatura, pero también las de historia, las de economía, las de política, exposiciones. Empezamos exposiciones la semana que viene dentro del marco de Foto España y también conciertos, teatro, etcétera. Son ustedes bienvenidos, ya saben que esta es su casa. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, Fernando, gracias por estas palabras de bienvenida. Gracias a Casa de América por acogernos en sus instalaciones. A Noni Venegas y a Daniel Samper Pizano por aceptar nuestra invitación a recordar aquí a María Mercedes Carranza. Gracias también a Adriana Hoyos, a Lilian Payares, a María Paz Ruiz, a Nuria Ruiz de Viñaspre, a Consuelo Triviño por compartir con nosotros su lectura en voz alta de una selección de poemas de María Mercedes Carranza, poemas que recorren la obra completa de la autora y seleccionados por cada una de ellas. Gracias también a ustedes por acompañarnos como público en esta ocasión. Quiero yo también darle a la distancia un agradecimiento especial a Melibea Garavito, la hija de María Mercedes Carranza, por compartirnos y permitirnos usar estas imágenes que se pueden ver circulando en bucle en las pantallas que están detrás nuestro. Y quisiera decir que el próximo 11 de julio se conmemoran 15 años de la muerte de María Mercedes Carranza. Pero hoy, al recordarla en Casa de América, estamos celebrando no su muerte, sino su vida. Es por eso que para esta celebración hemos escogido una fecha cercana a su cumpleaños. El pasado 24 de mayo se cumplieron 73 años del nacimiento de María Mercedes Carranza. Eso lo sé porque me lo dijeron Ana María Rodríguez y Daniel Samper, que lo sabían. Y sabemos entonces que ella, además de ser una muy buena poeta, fue una destacada intelectual, activista política y gestora cultural. Esta es una celebración entre amigos de María Mercedes Carranza y de la poesía. Es por eso que esta celebración es el resultado de la complicidad entre amigos. En ella participan dos instituciones amigas de María Mercedes Carranza y amigas entre sí: Casa de América, que nos acoge, y el Instituto Caro y Cuervo. Aquí están además algunos amigos personales de María Mercedes Carranza: Pilar Tafur, Daniel Samper, Ana María Rodríguez Arias y Hernando Valencia Villa, entre muchos otros. Y estamos también algunos de sus lectores que compartimos con ella su amor por la poesía. Y qué mejor lugar para recordar a María Mercedes Carranza que una casa en Madrid. El vínculo entre Madrid y María Mercedes Carranza es estrecho. En Madrid vivió ella entre los 6 y los 13 años. En Madrid empezó sus estudios de filosofía y letras
y a Madrid volvió en repetidas ocasiones a lo largo de su vida. Si esta es la Casa de América, es decir, nuestra casa, la de María Mercedes Carranza es la Casa de Poesía Silva. Es suya y también es nuestra porque ella la creó para ofrecérnosla y nosotros aceptamos su generoso ofrecimiento. La única vez que yo recuerdo haber visto a María Mercedes Carranza en persona fue durante una visita que hice en las vacaciones de mitad de año de 1997 a la Casa de Poesía Silva. Mientras yo recorría los pasillos y el patio de la casa, ella salía de su despacho con sus gafas casi en la punta de la nariz e iba de un lado a otro saludando a sus visitantes y ocupándose de que todo estuviera en su sitio y funcionara correctamente. Este es mi recuerdo personal de María Mercedes Carranza. ¿Cuál es el de ustedes? Antes de dejarlos con Noni Venegas y Daniel Samper Pisano, leo el poema Aquí entre nos, que está incluido en el libro Vainas y otros poemas. Un día escribiré mis memorias. ¿Quién que se irrespete no lo hace? Y allí estará todo. Estará el esmalte de las uñas revuelto con pavese y pavese con las agujas y una que otra cuenta de mercado. Donde debieran estar los pensamientos sublimes, pintaré tus labios a punto de decirme buenos días todos los días. Donde haya que anotar lo más importante, recordaré un almuerzo cualquiera llegando al corazón de una alcachofa, hoja por hoja. Y de resto, llenaré las páginas que me falten con esa memoria que me espera entre cirios, muchas flores y descanse en paz. Los dejo con Noni Venegas. Gracias, Martín. Bueno, justamente yo quería agradecer al Instituto Caro y Cuervo, a la Casa de América, que justamente la conocí a Mercedes en un festival que hubo aquí en Casa de América con Juan Manuel Roca hace ya bastante tiempo y fue muy fugaz. O sea que solo fue me impactó la personalidad, pero no puedo decir mucho más de esa visión personal. Entonces, la oportunidad que me han dado, agradezco, y también ustedes que están aquí hoy presentes con nosotros, a pesar del día horroroso, de poder sumergirme en la obra de una poeta que siempre tenía pendiente trabajarla un poco más. Había leído cosas sueltas, pero ahora me proporcionaron un par de libros estupendos que el Instituto Caro y Cuervo editó, de la poesía reunida con ensayos, y pude hacerme una composición de lugar. Es justamente eso lo que quería compartir con ustedes, algunos temas que espigué de esta lectura, y quería también comentar algo que ya comentó Martín, que me llamó la atención, el hecho de que María Mercedes hubiera pasado un momento tan capital de su vida entre los 6 y los 13 años en Madrid. Esto es una cosa que me pareció sumamente interesante, porque esos 6 y 13 años son en la plena posguerra, entre el 51 y el 57, en plena posguerra española. ¿Y por qué ella vino a Madrid? Es que era hija de un padre poeta oficial, podríamos decirlo, de Colombia, Eduardo Carranza, que estaba destinado como diplomático a la península, y a Mercedes le toca crecer y desarrollarse en esta gris España de posguerra que, como todos sabemos, oprimía a las mujeres. Aquello de en mi casa manda mi padre, en la escuela el maestro, en el pueblo el alcalde, en la provincia el gobernador, en España el caudillo. En un poema que recoge luego en un libro de 1982, se llama Ledesma 1951, ella cuenta un poco la impresión que obtuvo de este pueblo de la provincia de Salamanca y lo dice así: la vida era aún los desastres de la guerra, en referencia a los grabados de Goya. El recelo aún, la desesperanza en la dura mirada de las gentes. El poema siguiente de este libro pinta un panorama similar, pero 30 años después, solo que la ciudad es americana y se llama Bogotá. Bogotá, 1982, es el título del poema, y dice así: nadie mira de frente, de norte a sur la desconfianza, el recelo entre sonrisas y cuidadas cortesías. Es decir, en el país cuna del realismo mágico, cuyo máximo representante es Gabriel García Márquez, Mercedes Carranza enarbola
algo así como la cotidianeidad absurda. Este nombre me vino y dije, bueno, se lo voy a poner porque tiene muchos ecos de lo que estaba pasando en otra parte del mundo en ese momento de la cual voy a hablar. Y a un mundo a todo color, hechizante y seductor de García Márquez del Nobel, opone otro en blanco y negro propio de serie B, un mundo policíaco y violento. Más próximo, quiero creer, a la Europa del existencialismo y al vacío de posguerra que experimentó a esa edad en que se configura nuestra idea del mundo. De hecho, en su estancia en Europa, cuando era chica, aprendió francés y entre sus lecturas de formación se cuenta Albert Camus, cuyo estilo se trasluce aún en sus ácidos ensayos. Claridad meridiana, entonces, de unos ojos de niña que por haber visto atraviesan cuanto ven. Cito: soy hija de Benito Mussolini y de alguna actriz de los años 50 que cantaba la giovinezza. La giovinezza, o sea, el himno fascista italiano, pues también su padre lo era, amigo de Franco y la Falange. Y al igual que sus poemas del padre reflejaban un mundo edulcorado más propio del bolero y cambiaba de camisa con cierta facilidad, supo mantenerse con los sucesivos gobiernos en apariencia de signo contrario, sirviendo a Colombia en tanto diplomático. La revolución de la hija tendrá lugar con las mismas armas del padre, el lenguaje, y somete al lenguaje a revisión de arriba a abajo. En Sobran las palabras, un poema muy conocido de ella, escribe: por traidoras decidí hoy asesinar algunas palabras. Y así manda al paredón a amistad por hereje, a amor por ilegible, pero también solidaridad por estar hecha de viento, o libertad, como dice Mercedes casi siempre en boca de carceleros, pero peor aún es civilización por su barbarie. Por último, condena la palabra que la nombra. Queda la palabra yo. Para esa, por triste, por su atroz soledad, decreto la peor de las penas. Vivirá conmigo hasta el final. Como vemos, con mucha gracia desacralizó las palabras de su padre y el grupo poético neorromántico Piedra y Cielo, a que pertenecía y del cual era cabeza Eduardo Carranza, que ensalzaban en sus falsos versos, más que de cielo parecían de cartón piedra. Palabras prostituidas a esos bates, retóricas y empolvadas. Cito: es hora de que se quite su maquillaje y empiece a nombrar, no lo que es de Dios ni lo que es del César, sino lo que es nuestro cada día. Deje las rimas y solfeos, gorgoritos y gorjeos, melindres, embadurnes y barnices, y oiga atenta esta canción. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Con esta fuerza arrolladora, Mercedes Carranza publica un primer libro, Vainas y otros poemas, en 1972. Irrumpe con desfachatez corrosiva y entra de lleno en la llamada generación desencantada. Pero en su caso, la conciencia crítica se pasea por la escoria de lo trivial como quien habla de la vida sin mayúsculas ni guantes. Ahora bien, que una poeta, mujer para más INRI, le tome el pulso al habla de la calle para entender el malestar del país es cuanto menos novedoso. Abre el libro con un poema titulado Con usted y con todos los demás, donde reparte responsabilidades entre todos nosotros. Cito: tanta muerte por la libertad y el orden
para terminar en una patria boba, hecha entre chiste y chanza, y más que nada por usted. Ojos, oído, nariz, garganta, detenidos en un aire de otro siglo, cuando la tierra era plana. Es decir, detenidos, rememorando viejas glorias y repitiendo estructuras caducas en esta patria que a la vez es nuestra casa. Cito: esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico, hace varios siglos que se viene abajo. Y concluye: en esta casa todos estamos enterrados vivos. Cuando el terror se apoderó del país y lo diario eran las muertes sin sentido, me refiero a las décadas del 80 y del 90, Mercedes dio cuenta de ese paisaje sordo, devastado, que borró de la faz de la tierra pueblos enteros en un libro extraordinario de 1998, El canto de las moscas, subtitulado Versión de los acontecimientos. La hechura breve, semejante al haiku, fue puesta al servicio de lo único rescatable de esos pueblos ahora fantasmales, el nombre de esos pueblos. Como bien observó Niall Vince, los breves poemas buscan conjurar la pérdida colectiva de esos pueblos, nombrándolos en una suerte de memorial poético o inventario de lares evaporados tras décadas de violencia. El nombre, al ser invocado, adquiere una cualidad corpórea, libre, independiente, que permite recuperar una parte esencial de la patria que nadie nos puede quitar. Así, el primer canto, Necoclí, evoca no una destrucción anónima, generalizada, sino un pueblo preciso cuya forma de vida y tradiciones fueron mutilados por el conflicto y en sus calles ya no se oyen niños jugar ni el trajín cotidiano. Cito: Necoclí, quizás el próximo instante, de noche, tarde o mañana, en Necoclí se oirá nada más el canto de las moscas. Con solo haber detectado el aire asfixiante de la época y haberlo dicho de esta manera, más el ajuste de cuentas que hizo con el lenguaje heredado, para lo bueno y para lo malo, puesto que en el lote también heredó el siglo de oro y supo sacarle partido en una riquísima intertextualidad. Con todo esto, repito, ya hubiera sido suficiente para consagrarse como una de las primeras voces de su generación. Pero hay que sumarle la vuelta de 180 grados que le dio a la esfera privada, la del amor, la doméstica y cotidiana, y a la mujer incrustada allí. Habló de la alienación, de la falta de un lugar propio. Cito: si no me pongo el sombrero al entrar, ni me lo quito al salir, todo es porque no veo el sitio para reconocerme, para recordarme, para parecerme. No lo veo. Lo que hay, en cambio, para las mujeres, es un sitio fijo e inamovible, el del ángel del hogar o la perfecta casada, cantada por los siglos de los siglos, como esa señora Arnolfini, pintada por Van Eyck, a quien Mercedes desafía con la pluma. Venda su palacio y sus alhajas y recorra el mundo en autostop. Beba la pausa que refresca. Haga algo, señora, para no verla morir entre memorias tristes, como tanto les ocurre a las palomas de la Plaza de la Signoría. Así, en esta vertiente de género, parodia las tradiciones simbolizadas por su padre, las muchachas en flor que él cantaba, y realiza su personal parricidio, único
entre las poetas que la precedieron y las de su generación, mucho más recatadas y púdicas. Por ejemplo, leamos esta paradoja que invierte los términos, pues cuando deja de practicar las virtudes impuestas y recobra su energía erótica y creativa, se siente de verdad virtuosa. Cito: yace para siempre pisoteada, cubierta de vergüenza, muerta y en nada convertida mi última virtud. Ahora soy una mujer de vida alegre, una perdida. Cumplo con todos mis deberes, soy pozo de bondades, respiro santidad por cada poro. En otro poema desmenuza esas virtudes impuestas que conforman el código de roles de una época. Cito: acepté el engaño, he sido madre, ciudadana, hija de familia, amiga, compañera, amante. Creí en la verdad. 2 y 2 son 4. María Mercedes debe nacer, crecer, reproducirse y morir, y en esas estoy. Soy un dechado del siglo XX, y cuando el miedo llega, me voy a ver televisión para dialogar con mis mentiras. Esa manera de desnudarse es inédita. El tono no es de víctima. La arenga no es un panfleto. No hay proyección machista en el otro. La culpa es tuya. Hay, en cambio, una eficacia verbal alejada del artificio o la bufonada de ciertos nadaístas o de los retro-surrealistas de la época. El tono coloquial recibe la impronta de Nicanor Parra y su antipoesía, reconocida por ella misma. Y el tono desencantado la vincula a los españoles como Gil de Viedma o Ángel González, aquel tono de la película homónima El desencanto, donde se da cuenta de la ruina de los ideales de una casa, entendida como patria, a manos de una prolongada tiranía, que en el caso de Colombia fue lucha fratricida entre grupos guerrilleros, paramilitares, cárteles de la droga que postraron al país. Maneras del desamor, de 1994, fue quizás su libro más celebrado y aquel en el que se atrevió a darle el giro definitivo a la cuestión del amor. Allí muestra la dificultad de prolongar las relaciones cuando el deseo ha muerto y el mundo se queda sin emociones rumbo al deterioro y la desaparición. Hay aquí autoanálisis y humildad en una poesía que fue lucha permanente contra el engaño, el disimulo, la hipocresía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Noni, por poner a María Mercedes Carranza como autora en contexto y por compartir tu lectura, es decir, tu interpretación de su obra con nosotros. Ahora Daniel Samper Pisano nos hablará acerca de la persona, no solo como autora, sino también, como ya comentamos, en su condición de activista política, gestora cultural y, por supuesto, en su condición de amiga. Yo tengo que confesar que estoy un poco nervioso porque es la primera vez que me toca participar en un acto con 6 mujeres y mucho más frente a mi mujer. Esto es lo que complica todo. A pesar de eso, procuraré superar esta circunstancia tan difícil. Nos ha hecho un estupendo paisaje de la María Mercedes, poeta, sobre lo cual tendría muy poco que agregar, lo haré al final en un par de pinceladas. Solo diría que estoy de acuerdo en que una de las grandes obras de las últimas décadas que pinta de la manera más estremecedora la violencia colombiana es El canto de las moscas. El canto de las moscas, esa simbiosis entre los nombres indígenas o de herencia española y los breves poemas
contundentes de María Mercedes, es de lo más grande que se ha escrito, de lo más sentido que se ha escrito en Colombia sobre esta época de violencia que ya lleva tantos años, esperamos que por fin termine. María Mercedes tuvo muchas facetas. Voy a mencionar algunas de ellas para dejarlas personales al final. Fue promotora cultural, fundó la Casa Silva, ya se ha mencionado aquí, lo menciona Martín, que sigue funcionando en Bogotá. Nadie creía que podía ser posible tener una casa abierta para que la gente fuera a leer poesía o a consultar grabaciones de poesía o acudir a reuniones en que se hablase de poesía. Y se pudo hacer, no solamente se pudo hacer, sino se pudo hacer en la casa donde, y esto es significativo, ya verán por qué, se suicidó un número de años antes, José Asunción Silva. Silva, como muchos de ustedes saben, fue el gran poeta que inició el simbolismo en Colombia y nos logró sacudir el polvo del horrible romanticismo colombiano y nos condujo a una nueva época. Teniendo 31 años, me parece, se mandó pintar el lugar donde está el corazón. Lo hizo un médico amigo de su familia, y una noche, después de haber cenado con un grupo de amigos y de haber pasado una velada supuestamente alegre, se dio un disparo en la casa y era que Silva se había pegado un tiro. En ese mismo sitio donde se pegó el tiro Silva estaba el despacho de María Mercedes y está el despacho de quien ahora ejerce sus funciones. Fue pues promotora cultural con la Casa Silva, con recitales, presentaciones sobre Silva en otros países y sobre la poesía colombiana, y lo más meritorio es que creyó positivamente en que la poesía no solamente era una fuerza transformadora, sino una fuerza atractiva, que se podía atraer a la gente con la poesía, y no se equivocó. En Colombia se hicieron recitales poéticos de 4 o 6 poetas que iban a leer su poesía, mientras había partidos de fútbol muy apasionantes en los estadios, y había más gente oyendo la poesía en la calle, porque ya no cabían las personas asistentes en los salones que en los mismos estadios. De manera que la poesía, ella volvió a la poesía un acto popular en el sentido de que mucha gente acudía a oír los poemas que leían los poetas. Esa fe en la poesía fue la que tuvo siempre en muchas cosas, no en todo, pero en muchas cosas. Fue profesional del periodismo, fue periodista de Extravagario, una revista que hacía en Cali con su marido Fernando Garavito, en Nueva Frontera, una revista política que hacía un sector de izquierda del Partido Liberal. Escribió también la sección de libros en la revista Semana, que son las más prestigiosas de Colombia, y fue también editora. Tuvo una casa editorial que naturalmente, como buena casa editorial de poesía, quebró, con una gran amiga de ella y nuestra que por ahí aparece en las fotografías. Siempre fue una persona comprometida, tuvo un compromiso político que poco a poco lo fue aclarando. En un principio era un compromiso de rebeldía, como lo hemos sentido casi todos los colombianos en un momento dado, que poco a poco lo fue aclarando. Terminó participando activamente en la poesía, no solamente opinando en la política, no solamente opinando sobre ella, sino participando. Fue en ese sentido constituyente del año 91. Colombia tenía una constitución retrógrada de 1886, donde entre otras joyas se entregaba la educación a la Iglesia Católica, y esa constitución se modificó. Bueno, tuvo algunos parches y retazos a lo largo del siglo y medio, y finalmente en el 91 se modificó, y entre las personas que estuvieron pendientes de modificarla y modernizarla y de velar por la cultura estaba María Mercedes Carranza. Fue también muy cercana políticamente y amiga, además de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán, los colombianos saben muy bien de quién estoy hablando, fue un líder liberal de izquierda que representó una esperanza para todos nosotros. Luchó con un vigor y con una valentía contra el narcoterrorismo, como lo hizo también María Mercedes en las sesiones de la Constituyente, y finalmente fue asesinado por los sicarios de alguien que es ahora tristemente un personaje en la televisión europea, que es Pablo Escobar. Fue pues ciudadana militante, fue
poeta, fue poeta militante, fue crítica de libros, fue crítica de poesía. Siempre estuvo la poesía en las conversaciones de ella y en las conversaciones con sus amigos. Siempre estuvimos hablando de poesía. Paso ya a contar algunas cosas ya anecdóticas de María Mercedes. Cuando hacíamos esas reuniones le poníamos a hacer rimas a la antigua, es decir, le decíamos, a ver, termina esta cuarteta. Nunca pudo, no tenía oído para la rima. Era una gran poeta, pero no tenía oído para la rima. Eso se puede dar, yo ahí lo averigüé en ese momento. Entonces nos moríamos de la risa y era incapaz de terminar una cuarteta, pero era una extraordinaria poeta. Esas conversaciones muchas veces terminaban siempre con vinos y con apuestas y con chistes, y nos reíamos de cosas, y las señoras hablaban en un momento de maquillaje. Era una cosa normal, digamos, normal. Y a veces acababa con apuestas de quién dijo esto lo dijo fulano, no lo dijo otra persona. Y en más de una ocasión discutimos con bastante energía sobre el uso de un gerundio. Esa vez estaba García Márquez, y se puso al Instituto Caro y Cuervo como juez. Entonces María Mercedes consultó, había dos personas enfrentadas, García Márquez, que decía que determinado texto de él no tenía un gerundio incorrecto, y otro que decía que sí, que era incorrecto. Y es un texto no muy conocido, no era el fusilamiento del coronel Aureliano Buendía. Entonces se le llevó imparcialmente, María Mercedes fue el árbitro de la contienda, al Instituto Caro y Cuervo, y el Instituto Caro y Cuervo emitió su fallo en contra de García Márquez. Eso le costó a García Márquez, y no está mal, el diccionario de María Molinero, que lo ganó la otra persona. María Mercedes, como les digo, era una persona entregada a las cosas culturales, no solamente a la poesía, le gustaba la música, le gustaba el arte, pero también entregada a sus amigos, a los ratos placenteros. Era una persona muy agradable, muy divertida, y en algunos momentos era muy divertida a pesar de que podía llegar a ser muecas macabras realmente. Cierto día en Cartagena, donde pasamos vacaciones juntos, este grupo de amigos, María Mercedes, después de la sexta botella de vino, desapareció de ron, era en Cartagena. Desapareció, no sabemos qué se había hecho, y se acercó alguien la muchacha del servicio, y nos dijo, algo le pasó a doña María Mercedes. Corrimos todos a ver qué ocurría, y era que en el patio de atrás ella misma había tendido una sábana, había encendido 4 velas y se había declarado muerta. Entonces tenía las manos sobre el pecho y dijo, estoy muerta. Le dijimos, bueno, pues vamos a celebrarlo. Entonces todos nos levantamos y celebramos. Pero en ella la muerte siempre tuvo una atracción especial. No solo una atracción especial, sino que siempre la rodeó de una manera o de otra, con sus tenazas. Un amigo de María Mercedes, Luis Carlos Galán, fue asesinado. Otros amigos nuestros de esa época fueron asesinados también. Rodrigo Lara, entre ellos ministro de Justicia, por las balas de narcotráfico. Un hermano de María Mercedes fue secuestrado por las FARC y asesinado, no sin antes cobrar, sabiendo que ya había muerto. Es decir, María Mercedes padeció también, como muchos colombianos, el horror de nuestra violencia, esa violencia que queremos dejar atrás, no sé con qué éxito. María Mercedes era aficionada a la cocina, la mamá era una gran cocinera, la mamá le enseñó a cocinar, y a veces hacían unas dobles tandas de almuerzos en que las dos cocinaban, y era una gloria. Eso podía terminar en soneto fácilmente. Aficionada a los boleros viejos, los cantaba muy mal. Aficionada a la copla española, había que decir que era la copla española para que uno la reconociera. Muy mala bailarina, y no le gustaban las mascotas. No tenía ni perros, ni gatos, ni nada que se pareciera, ni canarios, ni nada de esas cosas. Ella era así, María Mercedes era así. Era caprichosa, y lo fue también en la casa de poesía. Por ejemplo, alguien que ella dijo, no entrará a la casa de poesía mía, Federico García Lorca. Pues, ¿cómo no puede entrar García Lorca, por Dios? Es como hacer una selección de futbolistas sin Messi. Pues no, García Lorca no. Nos tocó hacer un cabildeo completo en el cual nos acompañó Belisario Betancur, expresidente de Colombia, gran aficionado a la poesía y gran amigo de María Mercedes. Tuvimos que hacer un cabildeo para que pudiera entrar García Lorca a la casa de poesía. En ese sentido, pues, tenía sus caprichos. Fue ardiente amante de España. Ya nos decía Noni cómo pasó aquí
años claves de su juventud, cómo se enamoró de España, de la España que había, porque no había otra, esa era la que había. Se enamoró de esa España y siempre que volvió por acá quiso volver también a sus nostalgias. Ledesma, lo ha mencionado Noni, también varias calles de aquí, nos llevaba a la calle Orá, porque allí había estado una panadería que desapareció hace 1000 años, porque hay un rascacielos ahora. Nos llevaba a distintos sitios, le acompañábamos a ver morir su nostalgia con los progresos, entre comillas, de la ciudad y del campo y de España. Pero siempre quiso mucho España, como la quiso también Eduardo, su padre, sobre el que hablaré un par de cositas ahora. Esa familia de Rosita, de María Mercedes, estaba compuesta por Rosita, la madre, el padre, Ramiro, que fue asesinado, Juan, que es ambientalista y es el único que sobrevive, Melibea, que fue quien prestó, según entiendo, las imágenes, y que es un personaje adorable. Melibea debe tener ahora, no sé, unos 30 años, Melibea, 35, y alguna vez presenciamos la siguiente anécdota. Fernando Garavito, que ya murió también, y María Mercedes resolvieron ponerle Melibea en un homenaje a la literatura española. La niña obviamente creció con un nombre muy poco usual, y alguna vez que fuimos con Eduardo Carranza, con María Mercedes, con todos ellos, a una finca en los llanos orientales de Colombia, María Mercedes nos había asegurado que Melibea vivía orgullosa de su nombre, que le fascinaba llamarse Melibea. Dijimos, bueno, pues siquiera, ¿no? Magnífico. Y en ese momento vimos que más allá de la ventana estaba conversando Melibea con otras niñas. ¿Tú cómo te llamas? Eugenia. ¿Y tú? Gloria. ¿Y tú? Melibea. ¿Qué? Patricia. Pues, corrigió, le dijimos, María Mercedes, parece que la niña no está tan contenta con el nombre. De modo que Melibea ahora sí está contenta con el nombre. Y de estos eran los temas sobre los que hablábamos en tantas reuniones. Hicimos una gran fiesta de cumpleaños, cumplíamos casi al mismo tiempo 3 o 4 personas, una de ellas Marta Moreno, que está aquí presente, amiga de María Mercedes, amiga nuestra. Entre los meses de mayo y de junio cumplimos en cierto momento, que no diré por respeto a Marta, qué año fue, una reunión en Sevilla y realmente fue inolvidable todo lo que pasó. Pasó de todo, desde grandes peleas por razones de fútbol hasta grandes peleas por razones de poesía. Yo tengo que decir que María Mercedes en un principio fue crítica de la poesía que hizo también en un principio su padre Eduardo, pero María Mercedes se reconcilió plenamente con la poesía de Eduardo Carranza hasta el punto de que hizo una antología de Eduardo comentada por ella y decía, lo puedo afirmar, otras personas lo han oído, que su poema preferido en la literatura colombiana, aparte de algunos más, era Galerón, un poema de Eduardo Carranza. Carranza, y en esto discrepo plenamente de Noni, es problema de gustos, Noni. Para mí es el más grande poeta que ha tenido Colombia. El más grande poeta por muchas razones, no es ni mi especialidad ni el caso para decirlo, pero quiero reivindicar un poco la imagen de Eduardo. Fue una persona que rompió con la preciosista poesía parnasiana de Valencia, los camellos y los centauros y no sé qué, y él aterrizó cuando tenía 20 y tantos años, y en esa época sí, le cantaba a las muchachas enamoradas. Pero evolucionó con su poesía, cosa que no todos logran. Y los últimos poemas de Carranza, los poemas ya de la madurez de Carranza, son de un existencialismo casi quevedesco. Quevedo era uno de sus grandes maestros. Muy admirado, tengo que decirlo, por personas que sabían sonetos de Carranza y podían sentarse a decirlos durante tardes enteras, como García Márquez perfectamente, como Mutis. Álvaro Mutis adoró a Carranza, adoró la poesía de Carranza, reconoció que después de la poesía de Carranza había cambiado la literatura colombiana, la poesía colombiana por lo menos. Y yo les puedo asegurar que fue Carranza el que nos llevó a una poesía doméstica, el que habló de los ángeles domésticos, del humo de la sopa, el que habló del tintín del reloj, el que habló de tantos objetos cotidianos, como cotidianos eran los objetos que atraían más a María Mercedes, y podría decir por eso que sin Eduardo Carranza no habría existido, no solamente biológicamente, sino poéticamente María Mercedes. Eduardo, perdóname, Noni, en mi opinión personal, es mucho más que un poeta oficial. Las ideas políticas de él
Ni las compartía María Mercedes, ni las compartíamos muchos de los que admiramos profundamente a Eduardo. Más allá de que esa era la España que él le tocó vivir, él vivió enamorado de la España de Cervantes, de la España de Quevedo, de la España del siglo de oro. Y repito, no entro en las preferencias políticas de él, porque seguramente yo tampoco las comparto. Pero eso no afectó su labor como poeta. La poesía colombiana, gracias a la generación de Piedra y Cielo, cambió y se hizo mejor. Y muchos de los poetas actuales tienen una deuda y ellos la reconocen con esa poesía de Piedra y Cielo. En el año 97, María Mercedes escribió El canto de las moscas. No estoy seguro, pero las personas que están aquí lo saben mejor que yo, si después de eso publicó algún libro. Creo que no. Poemas sí, pero algún libro no, seguramente. Lo cierto es que estábamos en el 9 de julio, mi mujer y yo, ya pasando vacaciones, 9 de julio del 2003, y entró una llamada de María Mercedes, como solía hacerlo desde Bogotá. Primero habló conmigo, yo contesté, me dijo, oye, necesito que me consigas la edición que sale esta semana del periódico literario, el suplemento literario del País, porque había una crítica de ella sobre algún libro. Yo le dije, no cuenta con eso, nosotros íbamos a ir a Colombia un mes después. Y luego pasó mi mujer, pasó Pilar, hablaron algunas cosas y las recomendaciones de María Mercedes, todas tenían que ver con cuestiones de maquillaje. Que hay una cremita que parece que no sé qué es, perfectamente normal, lo perfectamente normal. Cuando digo y subrayo que perfectamente normal es porque lo próximo que supimos de María Mercedes fue que al día siguiente a las, qué sé yo, a las 7 de la mañana de España, no, 6 de la mañana de Colombia, 7 y 6:13, 1 de la tarde de España, entró una llamada de Bogotá. Contesté yo y un periodista me dijo, a ver, queremos, como usted fue amigo de María Mercedes Carranza, queremos saber qué opina de su muerte. Le dije, ¿pero de qué me está hablando? Así supimos nosotros que María Mercedes había muerto. De ahí en adelante pues vino un trauma terrible, hablamos con todos, hablamos con Melibea, hablamos con Juan y nos dijeron en voz baja, nos dijeron, uno de los problemas que tenemos es que ella se suicidó y no creemos que deba saberse. Les dije, al contrario, ella dispuso de su vida porque quiso, y de hecho hay una carta que le dirige a Melibea en que dice, yo ya cumplí, ya te eduqué, ya estoy sobrando acá. María Mercedes se suicida tomándose una cantidad de pastillas en su casa, en su escritorio, y no termina de escribir la carta, se desvanece la letra como se le rueda el bolígrafo. Cuando llegan al día siguiente, ella ya ha muerto, no hay nada que hacer, y finalmente me encargan a mí el más de lo doloroso de los encargos que tuve como periodista, que fue escribir para El Tiempo y contar la muerte de María Mercedes por su mano propia y hacer una defensa del derecho que ella tiene, o que tenía y que creo que tenemos todos, de disponer de nuestra vida cuando consideremos que ya no hacemos falta. Siempre hemos vivido con María Mercedes en nuestras conversaciones. Hay varios de nuestros muertos que acuden todos los días prácticamente a las reuniones nuestras, algunas veces para recordar cómo María Mercedes, cuando se pasaba de tragos, entonces empezaba a cantar boleros, y como decían las amigas, en esos casos era nuestro servicio militar. María Mercedes, bien, siéntese aquí, mamita, tranquilita. Y otras veces era con discusiones sobre política, y otras veces más con discusiones sobre periodismo. Pero fue una persona entrañable, dura por fuera, tenía España por fuera, tenía esa franqueza del español que es capaz de decirle, esto que escribiste es una mierda, oye. Y de una ternura andina por dentro adorable. María Mercedes era, en fin, de toda la serie de cosas que he dicho, mujer política, poeta, etcétera, la más entrañable y con la que yo me sigo quedando era nuestra María Mercedes Carranza, amiga que nos decía cosas duras y amigas que nos decía cosas adorables, y con la cual pasamos muchas tardes que ahora recordamos siempre con nostalgia y sin saber cuándo terminan también las cosas para nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora
Tras darle las gracias a Daniel por su semblanza de María Mercedes Carranza como autora, intelectual, activista política, gestora cultural y amiga, queremos darle paso a 5 escritoras que van a leer una selección de poemas de María Mercedes Carranza que, como hemos dicho, recorren toda su obra de principio a fin, incluyendo 5 poemas póstumos. Entonces, pasa la trila Adriana Hoyos, por favor. Bueno, ¿hola? ¿Se oye, no? Sí. Bueno, quiero agradecer a la Casa de América por esta invitación y al Instituto Cara y Cuervo y a todas mis compañeras. Voy a pasar a leer el poema Quiero bailar con Ulises. Quiero invitar a bailar a Ulises, quiero beber con él y que me cuente de qué color eran los ojos del joven Aquiles. Quiero que me cante el canto de las sirenas y me diga de sus noches de insomnio sobre las aguas del Mediterráneo. Quiero saber de su complicidad con Circe en la isla de Ea y de sus extrañas ceremonias y encantamientos. Quiero que Ulises me haga el amor y en la cama me cuente cómo eran los vestidos de Helena. Y si París fue como lo pinta Rubens. Quiero saber qué vio en el país de los lotófagos, de qué color eran las montañas de Eólide. Quiero que me cuente por qué regresó a Ítaca. Preguntas a un recuerdo. El recuerdo no es un mueble viejo que se mira a veces al pasar, se roza de cuando en cuando y se le limpia el polvo alguna tarde. El recuerdo tiene vida, respira, busca, interroga, acecha. Recoge cosas por el camino, inventa calles y palabras. Bebe de la luz de los desastres, se mira en un espejo compasivo. Se alimenta del deseo, puebla nuestra vida a su antojo, no tiene geografía conocida. Nadie sabe cuándo comienza un recuerdo, nadie sabe si esta mañana y su luz serán recuerdo. Años después, como quien tantea a oscuras, pregunto, nos vayamos desnudos bajo la ducha, llenos de risa, en ese hotel decimonónico de Leningrado. Recuerdo el color de la luz, las resbaladas caricias. Recuerdo y no recuerdo, tropiezo entre la lucidez y el engaño, entre unas paredes irreales y el olor almendrado del jabón. A veces creo que se rozaron los cuerpos mojados. A veces veo solo caer la nieve sobre la cara metálica del Pushkin solitario, que vive su eternidad en un jardín cercano. Soñar. Ni sombra, ni alma, ni sonrisa tiene, ahora es de la región de los sueños. Allí va y viene como por el mundo. Tan solo que vuela cuando quiere, como si estuviera en un cuadro de Chagall. Cambia de sitios y de cielos, tocada por la magia del letargo. Se esfuma, habla sin boca y atraviesa paredes igual que Dios. Está ella en el sueño, aunque a veces es otra, como si fuera por el mundo. Al despertar, quizás todavía en duermevela, miro al otro lado y sé que no se ha ido. Del canto de las moscas, Dabeiba. El río es dulce aquí, en Dabeiba, y lleva rosas rojas esparcidas en las aguas. No son rosas. Es la sangre que toma otros caminos. Y para finalizar, jugando a las escondidas. Tengo que pensar que todo lo que me sucede es mi vida. Mónica Vitti. Al comienzo la llorarán mucho. Habrá novena, misas cantadas con diáconos y 4 curas. El luto adornará a los parientes que entre lágrimas verán su vida como una hazaña.
Será gran señora, incomparable esposa, dilecta amiga, pozo de gracia, de virtudes y dones. El vacío que dejará en la sociedad no podrá llenarse, aunque lo intenten. Se conservarán igual que reliquias, cadejos de pelo, y hasta habrá manos que echen de menos otras manos. Con los años será la abuela que hay que pasar a un osario, y luego la foto en cualquier rincón de la casa, que nadie, sino de lejos, sabe a quién retrata. Finalmente, nada. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Lilian Pallares. Parece verde. Es verde. ¿Es verde? Sí, es verde. Verde. ¿Te gusta el verde? Me gusta el verde. ¿Cualquier verde? No, el verde solamente. ¿Por qué el verde? ¿Por qué es verde? ¿Y si no fuera verde? No, solo me gusta el verde. ¿Solo el verde entonces? Sí, solo el verde. Es lindo el verde. Sí, el verde es lindo. Claro, el verde. Sí, el verde. Poema del silencio. Cavafiana. El deseo aparece de repente, en cualquier parte, a propósito de nada. En la cocina, caminando por la calle. Basta una mirada, un ademán, un roce. Pero dos cuerpos también tienen su ocaso, su rutina de amor y de sueños, de gestos sabidos hasta el cansancio. Se dispersan las risas, se deforman. Hay cenizas en las bocas y el íntimo desdén. Dos cuerpos tienen su muerte uno frente al otro. Basta el silencio. Hoy, 13 de mayo de 1985. Llega tu voz por el teléfono. La oigo a mi lado en la cama. Sensación o engaño o sombra. Se mezclan el amanecer, el desorden de las cobijas y un sabor espeso en la boca. Trato de verte mientras tu voz habla. El pelo despeinado contra la almohada, el despreocupado ademán de tu cuerpo al otro lado del teléfono. Sin conocerlos, imagino los objetos que te rodean. La lámpara encendida sobre la mesa de noche, tal vez un libro al lado, las cortinas blancas ya descorridas y una foto similar en cualquier sitio. Todo es irreal en este momento. Esa luz sucia que comienza, la palabra entre dos labios que no veo y el escenario falso en el que esto ocurre. La frase final, la de siempre. Hasta luego, dices. Y todas las cosas, igual que un rompecabezas, se colocan de nuevo en su lugar. Tu voz es un recuerdo ya. La fiesta a que convida tu sonrisa. El comienzo es como una sed infinita. El corazón llega a todo el cuerpo, ciega la sangre, crece y golpea. La carne duele allí, en su centro. Hay un aliento aleteante y un espejo que se desbordan. Algo como un sollozo viene muy de adentro. Impudicia y esplendor y miedo. Sobre la cama de sábanas descendidas.
Soacha. Un pájaro negro husmea las sobras de la vida. Puede ser Dios o el asesino. Da lo mismo ya. Y por último, uno póstumo que se titula Reencontrarse en la cama. Como llegar a la casa al final de un día despiadado y sumergirse en ese sillón que ya es cuerpo de mi cuerpo, entre los olores conocidos y nuestros libros. Así, después de años, tú y yo. Las caricias de siempre y las respuestas tan repetidas. Decimos los mismos murmullos y nos movemos plácidos, casi aún con placer. El amor, parásito del deseo. Costumbre de los dos, hecha pulso de encuentros en esta tibia cama, donde yacen los sueños, las lágrimas y todas las mentiras de nuestra larga historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. María Paz Ruiz. Bueno, gracias por estar aquí. Yo voy con un poco de amor y tragedia. Empiezo con: muestra las virtudes del amor verdadero y confiesa al amado los afectos varios de su corazón. Hoy pienso especialmente en ti y veo que ese amor carece de desmayos, de ojos aterciopelados y demás gestos admirables. Ese amor no se hace como la primavera, a punta de capullos y gorjeos. Se hace cada día, con el cepillo de dientes por la mañana, el pescado frito en la cocina y los sudores por la noche. Se vive poco a poco ese amor, entre tanto plato sucio, detrás de lo cotidiano, montón de ropa para planchar, con gritos de niños y cuentas del mercado, las cremas en la cara y los bombillos que no funcionan. Y otra cosa, cada tarde te quiero más. Poema del desamor. Ahora, en la hora del desamor, y sin la rosada levedad que da el deseo, flotan sus pasos y sus gestos. Las sonrisas sonámbulas, casi sin boca, aquellas palabras que no fueron posibles, las preguntas que solo zumbaron como moscas, la poca fe en las ceremonias de la ternura y sus ojos, frío pedazo de carne azul. Días perdidos en los oficios de la imaginación, como las cartas mentales al amanecer o el recuerdo preciso y casi cierto de encuentros en duermevela que fueron con nadie. Los sueños, siempre los sueños. Qué sucia es la hora de esta hora, qué turbia la memoria de lo poco que queda y qué mezquino el inminente olvido. Mont Semblable. Lector de estos versos, sé que vas a leerlos porque esperas que te digan aquello que quieres oír y nada más. Tal vez esa palabra próxima que te roce lo mismo que otra caricia ya imposible. Tal vez esa palabra destruida que te regrese al olor perdido de un jabón o de un río. Tal vez esa palabra irrevocable que te ponga ante los ojos una cara que ahora es ceniza. Tal vez esa palabra ajena que te diga, igual que aquellas con las que ardiste en otro tiempo. Pero no las hallarás aquí. También las he perdido para siempre. Yacen en la tumba que me espera.
Elegía. Caminaba mirando al cielo y me fui de narices. Ahora echo sangre por todas partes. Las rodillas, el aire, los recuerdos. Mi falda se desgarró y perdí los aretes, la razón. ¿No hay en el alma una manera, otra, de vivir un desamor? Por sugerencia de Martín, un buen martini seco. En esta tarde del mundo, triste y pobre mundo, es el mediodía de un sábado. No hay oficina, ni corbata, ni Dios, ni derrota alguna en la próxima esquina. Es hora del callado y dulce pensamiento, que dijera Shakespeare. Estos sagrados cerros bogotanos beben el sol lento de la sabana y del pecho de la ciudad, como un suspiro, salen los murmullos del amor. Ese instante del cristalino martini seco, duro como el diamante, diamante líquido en la copa del hongo, o breve seno de mujer, espejea en su fondo lo vano, al golpe en la garganta de la ginebra aceitunada. Y ya por último, solo ante el peligro. Para hablar de ti nos sirve un poema, tal vez una vieja canción del oeste. Una canción que diga de aquel hombre solo que va por el mundo jugando a los vaqueros. Una canción que recuerde las ciudades que el hombre lleva en la memoria, donde siempre hubo un duelo, un bar y una mujer. Una canción que hable de los largos caminos que nunca acaban y el hombre en su caballo hacia cualquier parte. Nadie sabe su nombre porque así lo quiso él, aunque con frecuencia, en las noches luminosas, el hombre eche de menos una palabra tierna y tal vez llore. Una canción que diga de la mujer en cada pueblo deja, que en cada pueblo deja, sentada en la barra de una cantina, recordando al hombre y sus borracheras de matón y sus agresivos momentos de soledad y sus monólogos agrios con fantasmas y su tierna intimidad al amanecer y su incontenible ansiedad por sentir el pie en el estribo nuevamente. Una canción que hable de ti, Juan. Gracias. Muchas gracias, María Paz. Ahora Nuria Ruiz de Viñaspre. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a Casa de América, Ana María, Rodríguez, Martín y Noni, mis contertulios y el querido Daniel, que le acabo de conocer y ha sido un verdadero disfrute escuchar esa amistad con María Mercedes. Se lo voy a decir. Es necesario decirlo, porque si no, ¿para qué esa palabra? Que las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren, lo sabe todo el mundo. Pasa igual con el día que se muere por la tarde. Y también se mueren los cangrejos y hasta las estrellas de la Vía Láctea. Cada rato hay nuevas maneras de decir las mismas cosas. Pero lo que yo tengo que decir, nadie lo sabe. Es obvio como una ola, bello como una araña, es posible como el verde y largo como el crochet. ¿Ya comprendió? Poema de amor. Afuera el viento, el olor metálico de la calle. Ya dentro va dejando todo lo que lleva encima. Primero la cartera y la sonrisa. Se deshace de las caras que ese día ha visto, los desencuentros, la paz fingida, el sabor dulzarrón del deber cumplido, y se desviste como para poder tocar toda la tristeza que está en la carne. Cuando se encuentra desnuda se busca, casi como un animal se olfatea, se inclina sobre ella y se acecha. Inicia una larga confidencia tierna, se pide respuestas, tal vez tiene la mirada turbia, separa las rodillas
y como una loba se devora. Afuera el viento, el olor metálico de la calle. El oficio de vestirse. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal, para al final dejar los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana, visto mi tan deteriorada esperanza. Me meto entre la boca las palabras, cepillo la bondad y me la pongo de sombrero. Y en los ojos, esa mirada tan amable. Entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece decir y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza. Finalmente me calzo los zapatos y echo a andar. Y entre paso y paso, tarareo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. Nunca es tarde. No le tengo confianza a mis palabras. Flotan muertas ahora ante sus ojos. Simulan decir, quieren hablar, intentan parecer. Acceden a los sueños de cada uno, los míos, los de cada uno, los suyos, 10.000 espejos a la vez. Putas generosas sirven a Dios y al diablo. Me he cansado de mis palabras. Se las presto. Para el caso es lo mismo. Oda al amor. Una tarde que ya nunca olvidarás, llega a tu casa y se sienta a la mesa. Poco a poco tendrá un lugar en cada habitación. En las paredes y los muebles estarán sus huellas. Descenderá tu cama y ahuecará la almohada. Los libros de la biblioteca, precioso tejido de años, se acomodarán a su gusto y semejanza. Otros ojos mirarán tus costumbres, tu ir y venir entre paredes y abrazos, y serán distintos los ruidos cotidianos y los olores. Cualquier tarde que ya nunca olvidarás, el que desbarató tu casa y habitó tus cosas, saldrá por la puerta sin decir adiós. Deberás comenzar a hacer de nuevo la casa, reacomodar los muebles, limpiar las paredes, cambiar las cerraduras, romper los retratos, barrerlo todo y seguir viviendo. Las manos amadas. Manos sabias, dedos que han oído y en la oscuridad han visto. Manos que llevan en su memoria carnes destruidas ya por el olvido. Y en las uñas ese vago temor a la barbarie. Manos que van de palabra a labio, a instante en que los dedos deserdonan infiernos y gestos y venas. Piel cómplice o mezcla de sangres cuando roza el centro de suave paloma. Manos que también saben decir adiós. Y por último, el poema póstumo, como todos estamos homenajeando también, No ir al trabajo. Es un regreso a la infancia con el gusto de lo prohibido, pero no tanto. Con la inquietud de lo clandestino, pero no tanto. Y con todo el tiempo por delante para no hacer, para nada. Un día entero se despliega con la magia de un mapa de mago y muchas tentaciones vagas se insinúan al azar. Atropellan, se disuelven. Pueden hacerse 1000 cosas o solo existir en duermevela. Es como irse del mundo porque sí, porque no. Es un bajarse del amor sin decir adiós. Es la pausa que uno se regala para creerse alguien o algo. Todo termina en la tarde a las 6 en punto. Y así lo anuncian las campanas que llegan de San Diego. Gracias. Gracias, Nuria. Consuelo Triviño.
Muchísimas gracias a la Casa América, al Instituto Caro y Cuervo, por organizar este homenaje a María Mercedes Carranza. Martina, Ana María, gracias de nuevo. Bueno, voy a leer el poema Salmodia, sin gracia ni ritmo. Sé muchas cosas alrededor de mí. Sé que yo no me he visto de crepúsculos para dormir. Añoro esas viejas andanzas de tanto bate insigne, mas sin embargo solo me pongo la pijama y un par de medias en los pies. Tampoco veo cosas misteriosas, ni las intuyo ni me importan. Me basta con que el cielo siga todos los días sin más perendengues y que tus caricias sean eso y no vehículos para llegar a las esferas celestiales. Juro que Dios, libertad y otros no son más que la estupidez diaria de tener que vivir cansada y de no llegar a conocerlos nunca, que son palabras con mayúscula y objeto de gente sin oficio. Y cómo no, reconozco que me gusta el aguardiente y no los néctares sagrados. Después de todo, mal vivo mi vida como usted. Ahora este poema muy conocido de María Mercedes que se llama Tengo miedo y que trae un epígrafe de Albert Camus. Todo desaparece ante el miedo, se sonía ese bello sentimiento de aleación puro y desinteresado, uno de los pocos que saca su nobleza del vientre. Miradme, en mí habita el miedo. Tras estos ojos serenos, en este cuerpo que ama, el miedo. El miedo al amanecer, porque inevitable el sol saldrá y he de verlo cuando atardece, porque puede no salir mañana. Vigilo los ruidos misteriosos de esta casa que se derrumba y los fantasmas. Las sombras me cercan y tengo miedo. Procuro dormir con la luz encendida y me hago como puedo a lanzas, corazas, ilusiones. Pero basta quizás solo una mancha en el mantel para que de nuevo se adueñe de mí el espanto. Nada me calma ni sosiega. Ni esta palabra inútil, ni esta pasión de amor, ni el espejo donde veo ya mi rostro muerto. Oídme bien, lo digo a gritos, tengo miedo. Bueno, este poema que lo han citado, algunos versos, ya lo han citado muchas veces, me gusta muchísimo, es La Patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas, o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino cada mañana, la risa, son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos, carne y ceniza se confunden en las caras. En las bocas las palabras se revuelven con miedo. Y en esta casa todos estamos enterrados vivos. Reloj de sangre que trae un epígrafe de John Silkin. Nada es más hondo que una ausencia admitida. Las ausencias me asisten, esa voz que saluda grosera, hola borracha, ya me falta, y también la dulce de anteayer, ¿eres tú? La punzada que regresa con unos versos hoy de repente recordados. Vinieras y te fueras dulcemente de otro camino a otro camino. Me asiste el pinar de Daroca y mi madre allí mirando como ida. Hay también un río quieto, el de verde agua profunda que moja mis 10 años. Me ilumina aquel luminoso, ha sido mi compañera de camino, dicho en sombra de la alcoba, por una voz que hoy es ceniza y está también lo que ya sé, adiós, me dices.
No ha ocurrido, ya ha ocurrido, porque hieren las ausencias antes, mucho antes que mañana sean. Y bueno, de los más conmovedores. Tierra Alta. Esto es la boca que hubo, estos los besos. Ahora solo tierra, tierra entre la boca quieta. Gracias. Antes de terminar, tenemos un espontáneo del público que leerá el poema 18 de agosto de 1989. Gracias, Consuelo. Este es el poema, que María Mercedes Carranza escribió con motivo del asesinato de Luis Carlos Galán. Y tiene un epígrafe que dice: vi estallar en los cielos el relámpago, el nombre que divide la tarde, las resacas airadas, el alba como un pueblo de palomas borradas, y acaso bien todo esto lo que cree ver el hombre. Arthur Rimbaud. 18 de agosto de 1989. Este hombre va a morir, hoy es el último día de sus años. Amanece tras los cerros un sol frío. El amanecer nunca más alumbrará su carne. Como siempre, entre sus cuatro paredes desayuna, conversa, viste su traje. No piensa en el pasado, aún liviano y todo víspera, en los gestos, hechos y palabras de su vida, que mañana serán distintos en el bronce y en los himnos, porque este hombre no sabe que hoy va a morir. En su corazón de piedra, el asesino afila los cuchillos. Este hombre va a morir, hoy es la última mañana de sus horas. Por sus ojos de fría carne azul solo pasan idiomas y horizontes para ciertas cosas que los otros sueñan. La urgencia del pan y de la sal, la flor abierta del abrazo, la sangre invisible y contenida en su caracol de venas. Ahora conversa por teléfono, escribe un discurso. En el libro de apuntes lo atropellan con letra afanada y resbalosa los nombres y las citas de ese día, porque este hombre no sabe que hoy va a morir. El asesino esconde la cara siempre para que el sol no le escupa sus gargajos de fuego. Este hombre va a morir, hoy es el último mediodía de sus años. Con la frente en el abismo sin saberlo, estrecha manos, almuerza, pregunta la hora. Sus pasos que ha dirigido otras veces al amor y a asuntos más rutinarios como el olvido o la toalla azul después del baño, que lo han llevado a conocer la gloria en la algarabía elemental de las multitudes, sus pasos pueden ser contados ya porque este hombre camina hacia la muerte. El asesino, humores de momia y él de alacrán, heces de ahorcado, sangre de Satán. Este hombre va a morir, hoy es la última tarde de sus días. Se prepara sin saberlo para el ritual, con la voz fingida en la memoria, que casi oye ya entre las caras como olas, repasa las palabras de la arenga: pan y verde, lagos de luz, verde y labios. Frente al espejo rehace el nudo de la corbata, cepilla otra vez sus dientes y con los dedos recorre las alas amarillas del bigote. Entonces las banderas y las manos y las voces, la lluvia roja de papel picado, la hora y el minuto y el segundo. El asesino danza la muerte de la muerte. Un paso adelante, una bala al corazón, un paso atrás, una bala en el estómago. Cae el cuerpo, cae la sangre, caen los sueños. ¿Acaso este hombre entrevé como en duermevela que se ha desviado el curso de sus días? Los azares, las batallas, las páginas que no fueron, ¿acaso en un horizonte imposible recuerda una cara o voz o música? Todas las lenguas de la tierra maldicen al asesino. Muchas gracias, Hernando Valencia Villa. Para terminar, de nuevo, gracias a Casa de América por acogernos para recordar aquí a María Mercedes Carranza,
a Fernando Fernández Arias, a Ana María Rodríguez, a Oscar Dávila que nos acompaña. Gracias también a Noni y a Daniel por ofrecernos esta aproximación a la obra y a la persona que escribió esta obra. Y gracias también a Adriana, a Lilian, a María Paz, a Nuria, a Consuelo y a todos ustedes por acompañarnos.